Esto es sumamente importante. Esta declaración, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada que tú me quieras sugerir u ofrecer, amado Jesús, es la más terrible y asustadora posición y declaración de presunción y de arrogancia, de autosuficiencia, de independencia y de justicia propia y mucho más de todas las Sagradas Escrituras. Es sumamente grave lo que estoy leyendo. No lo digo yo, lo está diciendo el testigo fiel y verdadero. Y tú no sabes, ¿qué es lo que no saben? No son todos los pastores que dicen esto, solamente, digámoslo así, la mayoría de ellos. El porcentaje exacto es Dios el que lo conoce. Dice, y tú no sabes realmente cuál es tu verdadera condición espiritual y ahora pasa a dar un diagnóstico de la espiritualidad de estas estrellas, de estos ángeles que en realidad son los pastores de las 7 etapas del cristianismo. Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando. ¿Qué es todo eso? Aquí lo vamos a desmenuzar. Por tanto, yo te aconsejo, ya le había aconsejado o que fuera frío o que fuera caliente, pero ahora le da más consejos. Que de mí compres oro refinado en fuego, eso es el amor y la fe, para que seas rico, o sea, verdaderamente rico, o sea, estás engañado, no eres rico, eres miserable, eres pobre, desgraciado. Y vestiduras blancas, esa es la justicia y el carácter de Cristo, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, y nos dice el testimonio de Jesús. Todo lo anterior lo traje, lo aprendí del testimonio de Jesús. Nos dice el testimonio de Jesús, me refiero en cuanto a qué es el oro refinado en el fuego y en cuanto a qué son las vestiduras. Esto lo vamos a desmenuzar después con textos del Espíritu de Profecía. También nos dice que el colirio es aquella sabiduría y aquella gracia que, en conclusión, es la que provee el discernimiento espiritual para que dejes de ser ciego, espiritualmente hablando, o sea, para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos cuantos amo. Jesús ama a todo ser humano y eso incluye obviamente a sus ministros, a sus pastores, a sus estrellas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí hay un llamado al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, es el versículo 20. El 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí tenemos el primer detalle específico de mucho interés adicional a todo lo que hemos visto, porque aparece otro remitente y otro destinatario. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Espere, todos los 7 mensajes, si tú los lees al comienzo, dicen que el remitente es Jesús y el destinatario es la estrella, es el ángel, o sea, el pastor de cada iglesia. En realidad todos los pastores de todas las iglesias, de todas las etapas del cristianismo. Pero al final dice que ahora hay otro remitente, que es el Espíritu Santo, y que hay otro destinatario, y que ese destinatario somos las ovejas, porque la iglesia se constituye de ovejas. Todo esto lo vamos a desmenuzar. ¿Preparados? Pues bien, humildes y sumisos, estos pastores adventistas del séptimo día, que no combatirán ni rechazarán ese testimonio y estos consejos del testigo fiel,
sino que los recibirán y los aceptarán y se rendirán al maravilloso amor de Jesús expresado aquí, y que sobrevivirán por esa sumisión y por esa obediencia a la tormenta, al caos de apostasía que generará el zarandeo. Muy bien, ocasión en la cual nuestra iglesia será purificada, pues Jesús, entre otras tantas cosas, lo había predicho, entre otros varios lugares, en Mateo 15:13, cuando dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y eso incluye falsos pastores como falsas ovejas. Unidos a los millares de pastores provenientes de miles de denominaciones, los pastores adventistas del séptimo día, que aceptarán el consejo del testigo fiel y se humillarán y obedecerán y se someterán, se unirán a los millares y millares de pastores que vienen de tantas y tantas miles de denominaciones y aceptarán el sello del Dios vivo, llenos del Espíritu Santo. Vuelvo y lo leo. Unidos a los millares de pastores provenientes de miles de denominaciones evangélicas, estos sencillos, modestos, nobles, abnegados, sumisos, sacrificados pastores desempeñarán una parte importantísima, crucial para Dios durante el desarrollo de las últimas semanas, de las últimas escenas de la controversia entre Cristo y Satanás hasta que Jesús vuelva. Ya que estas escenas maravillosas están a las puertas, esta serie se llama A las puertas del cielo. Este libro es dedicado a todos estos pastores que gracias a la información de estos videos, de este libro y de algunas otras fuentes, bueno, son o llegarán a ser parte de ese maravilloso rebaño que será pastoreado por el príncipe de los pastores, una expresión que utiliza Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 4. Vamos a estar enfatizando este texto, lo vamos a estar enfatizando una y otra vez. Todos los pastores que trabajan bajo el príncipe de los pastores poseerán sus características, serán mansos y humildes de corazón. Si el Espíritu de Cristo mora en ellos, serán semejantes a Cristo y harán las obras de Cristo. Testimonios para la Iglesia en inglés, volumen 4, página 377. Muy bien. Acá tenemos un título, vamos a verlo. Una estrella para cada iglesia. Vamos a leerlo. Cada etapa de la iglesia cristiana, desde la apostólica hasta la adventista del séptimo día, o sea, cada una de las 7 iglesias tiene una estrella. Esas 7 estrellas Jesús las simbolizó bajo la noble figura de 7 ángeles. A su vez, cada iglesia es simbolizada por un candelero, porque cada una de ellas en su etapa respectiva en la historia del cristianismo fue luz para el mundo, y la séptima iglesia lo está haciendo y lo será más intensamente durante la gran tribulación y las últimas escenas del conflicto en este planeta. Apocalipsis 1:16, Jesús tenía en su diestra 7 estrellas. La estrella de Éfeso en realidad es el ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y esta etapa comenzó en el año 31 y fue hasta el año 100. La estrella de Esmirna, o el ángel de la iglesia que está en Esmirna, fue del año 100 hasta el año 313. La estrella de Pérgamo, o el ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Esta etapa comenzó en el año 313 y finalizó en el 538. La estrella de Tiatira, o el ángel de la iglesia que está en Tiatira, va del año 538 hasta 1517.
La estrella de Sardis o el ángel de la iglesia que está en Sardis va del año 1517 y finaliza en el 1798. La estrella o el ángel de la iglesia que está en Filadelfia va de 1798 hasta 1844. Y la estrella de la Odisea o el ángel de la iglesia que está en la Odisea. Esta etapa va desde el día 22 de octubre de 1844 hasta el regreso de Jesús. Las 7 estrellas representan a todos los pastores de las 7 etapas del cristianismo, desde la iglesia apostólica hasta la iglesia de los últimos días. La séptima estrella en la diestra de Jesús es la estrella de la Odisea, obviamente, y representa a todos los pastores actuales de todas las denominaciones cristianas. ¿De todas? ¿No creen algunos que esto es exclusividad únicamente de los adventistas del séptimo día? Yo estuve en diversas denominaciones protestantes antes de ser adventista del séptimo día y estuve entre muchos pastores de otras denominaciones y después tuve mucho contacto con muchos pastores de otras denominaciones. Y triste y dolorosamente, un examen meticuloso, cuidadoso, profundo, de la vida y obra de casi todos los pastores evangélicos protestantes, de casi todos, no de todos. De manera asombrosa, si se pudiera hacer tal examen, y en realidad Dios ya lo hizo y lo está haciendo y lo terminará, demostraría, comprobaría que el diagnóstico de su espiritualidad dado por Jesús es correcto, es exacto, justo, es verdadero. Y Jesús pudo hacer ese diagnóstico a la perfección porque Él es Dios, Él es divino. Pero en primer lugar, la séptima estrella en la diestra de Jesús representa a los pastores de la hermosa iglesia adventista del séptimo día, porque a ellos, además de haberles sido concedida toda la luz que el Altísimo consideró esencial y necesaria para la preparación para los eventos de los últimos días y para el inminente encuentro de las ovejas puestas a su cuidado con Jesús, son pastores de la iglesia adventista del séptimo día de manera específica. Y este es el más elevado privilegio y la más loable honra jamás concedida a un ministro por el Altísimo. Y eso es sumamente hermoso. Y no existe hombre en este planeta más altamente honrado, más altamente privilegiado que aquel que Dios ha escogido para ser un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, o que lo ha llamado para ser ministro de esta iglesia. Muy bien, vamos a pasar a dar un aperitivo de lo que vamos a estudiar en el libro. Bueno, ahora en estos videos leemos de un libro que en inglés se llama Sanctified Light, un libro del testimonio de Jesús. In his hand are 7 stars representing the ministers of the church, Sanctified Life, bueno, página 77, párrafo 1. La versión en portugués traduce literalmente este texto. Dice, del portugués para el español, dice así: en su mano están 7 estrellas representando los pastores de las iglesias. El libro en portugués se llama Santificação, que significa santificación. Es el mismo capítulo 9, es el mismo título, Juan en el exilio, es la misma página 78 y tiene este mismo título, Una visión de Cristo. Bueno, ahora,
Por múltiples causas e inclusive por causa del terrible diagnóstico de la espiritualidad de casi todos nuestros pastores, pero no de todos ellos, presentado por el Salvador en Apocalipsis 3 del 15 al 17, Jesús en su testimonio afirma: el hecho de que la espiritualidad de la mayoría de los pastores sea como Jesús la diagnosticó es una de las razones, es uno de los tantos motivos por los cuales nuestra iglesia está en las actuales condiciones en que se encuentra. Pero no es el único motivo, hay muchas otras causas. Pues bien, por causa de las condiciones en que está nuestra iglesia, escucha lo que dice el testimonio de Jesús. Vamos a tener esto en cuenta. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, o sea, zarandeados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Mensajes selectos, tomo 2, página 436. Ahora me dirijo a los pastores. Amado pastor, a menos que ya supieses la información contenida en esta obra, en este libro encontrarás revelaciones que pueden ser muy pavorosas para ti, para tu posición como pastor cristiano, especialmente si eres adventista del séptimo día. Es mi oración que con amor y nobleza el Señor me utilice para transmitir a la gran mayoría de los pastores esta delicada y seria información para que investiguen, estudien y verifiquen si es correcto lo que aquí fue escrito y que ahora estoy filmando en video. Y si lo confirman, que tomen la hermosa decisión de escuchar y creer el testimonio del testigo fiel y que tomen la maravillosa, preciosa decisión de aceptar su consejo, sus consejos, porque en realidad hay varios consejos en este mensaje. Pues bien, a cada uno de estos pastores, Jesús les dirige estas 3 preguntas y yo quiero colocarlas aquí. Vamos a mirarlas. Está en Jeremías capítulo 50, versículo 44. Esta es la nueva Reina Valera adventista de 1990. Bueno, y tú puedes verificar. Hay 3 preguntas. La primera, ¿quién como yo? La segunda, ¿quién me puede? Dios está preguntando, ¿no? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como yo? Dios está preguntando, ¿quién me puede desafiar? Y la tercera pregunta de Jeremías 50:44, ¿qué pastor se me puede oponer? Muy bien. Vamos para la introducción. Ya necesito un poco de agua. Bueno, ya estaba haciendo mucha sed. Muy bien. Introducción. Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 13, 7 y 17. Esa es la versión de la Reina Valera de 1865. Acordaos de vuestros pastores, que os han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. Pero hay unas condiciones. Veamos cuáles son esas condiciones. Considerando cuál haya sido la salida de su conversación, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13, 7 y 17. Este consejo del Altísimo demuestra que sí hubo, que sí hay y que sí habrá pastores fieles y verdaderos. Obvio que sí. Pues el Señor nos manda acerca de esos pastores fieles y verdaderos que dan y tienen muy buen testimonio. Y que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente muy buenos frutos. Nos manda a imitar su fe, a obedecerlos y a someternos a ellos. Vamos a tener eso en cuenta, porque es sumamente importante. Muy bien. El testimonio de Jesús nos entusiasma aún más para seguir este consejo de Pablo acerca de nuestros pastores verdaderos en estas palabras. Vamos a leerlo, es del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 34, un ministerio consagrado. Dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver si lo podemos colocar allí, que se pueda ver. No hay nada más precioso a la vista de Dios que los ministros, los pastores, los ministros de su palabra, que penetran en los desiertos de la tierra para sembrar las semillas de verdad, esperando la cosecha. Ninguno, sino Cristo, puede medir la solicitud de sus siervos, son sus pastores, está hablando de los pastores, mientras buscan al perdido. Él les imparte su espíritu, y por sus esfuerzos las almas son inducidas a volverse del pecado a la justicia. ¿Habló quién? El testimonio de Jesús. Jesús hablando a través de la arcilla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 34, un ministerio consagrado. En el mundo cristiano existen pastores humildes y modestos que sí viven como vivió Jesús, porque sí llevan la vida de abnegación y sacrificio y penurias que Él llevó. Y sí aman realmente las ovejas puestas a su cuidado y realmente sí están dispuestos a dar su vida por ellas. En el Amazonas, donde viví unos 20 años, hace mucho tiempo, hubo un congreso de pastores evangélicos. Y allí donde yo estaba hay 3 fronteras, Colombia, Brasil y Perú. Y ese congreso de pastores evangélicos era de pastores de esas regiones allí del Amazonas. Y eran muchos pastores. Así en mi mente tal vez unos 150, 200, bueno, tal vez serían más, no estoy seguro, pero eran muchos. Y el congreso se hizo en Leticia, Colombia. Y un pastor me había invitado para que él y yo habláramos de un asunto que no tenía nada que ver con el congreso. Yo ni sabía que había un congreso. Y llegando allí, yo vi una enorme cantidad de hombres con unas vestimentas tan humildes, unos zapatos tan sencillos. Se veía que eran hombres muy pobres, de una apariencia física tan humilde, tan pobre, que cualquier cosa pasaría por mi mente, menos que eran pastores. Cuando supe que ellos eran pastores, yo realmente me sentí conmovido. La expresión del rostro, el amor en la mirada, la confianza que inspiraban, el tono de la voz. Pues así como vi a esos pastores allí, he visto algunos desde que he comenzado a tener contacto con pastores desde 1980. Pues bien, infelizmente la dolorosa y cruel realidad es que la enorme mayoría de los pastores de todas las miles y miles de denominaciones que hay, realmente no velan por las almas, no aman las ovejas.
Al contrario, nos dice Ezequiel 34:2 y Judas 12, que son pastores que se apacientan a sí mismos. Llevan una vida de comodidad, confort y egoísmo. Son fríos e indiferentes a las necesidades y perplejidades, y esto yo lo comprobé personalmente. No puedo decir que sea en todos los casos, pero es una tendencia muy marcada. Son especialmente indiferentes y fríos con las personas más humildes y con los parias de la sociedad, justamente aquellos con los cuales Jesús estuvo tan involucrado y a los cuales tanto atrajo al punto de llegar a decirle a los fariseos: las prostitutas y los publicanos irán delante de vosotros al reino de los cielos. Y hoy le podría repetir esas mismas declaraciones a muchos pastores. Pues bien, ahora vamos a leer unas terribles profecías que plasmó el testimonio de Jesús acerca de los falsos pastores que deshonran el más precioso y más sagrado cargo jamás concedido a los hombres. Vamos a leerlo. Aquí está. Esto es del capítulo El conflicto de los siglos, capítulo La desolación de la tierra, cuando finalmente los que creían que estaban salvos se darán cuenta, incluyendo